Doctor, buenos días. Es un placer, como siempre, conversar con usted. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bueno, hace unas 3 semanas, un mes, conversamos con el doctor Joffre Campaña y justamente analizábamos la coyuntura que vivíamos hace un mes, pero una semana después, 15 días después, la coyuntura cambia, ¿no? Y vemos cómo el gobierno quiere apoderarse ahora de todo. Ya vimos que renunció el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Ya dice él casi abiertamente que va a ser candidato a fiscal general del Estado. ¿Qué lectura darle a todo esto que estamos viviendo, doctor? Bueno, lo primero es que no creo que cambie la coyuntura mucho. Es decir, es un proceso el que se está viviendo que toma meses, en algunos casos, pero... Yo me refiero a ciertos escándalos que salen que los tapan, ¿no? Sí, sí, pero es muy orquestado lo que está pasando. Yo lo he venido sosteniendo, hay un proceso muy bien planificado, diseñado, para tomar el control de todas las instituciones del Estado. Eso está claro, ya no lo niegan, por suerte, ¿no? Fíjense que esta semana, inclusive Coavisa, que siempre ha estado en una postura más bien tibia, los últimos meses, años, si se quiere, incluyendo el gobierno de Guillermo Lasso. Inclusive Coavisa decía, se ha puesto en alerta. Por lo de la Corte. Por lo de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno tiene algún grupo de asesores. Yo no tengo bases fácticas reales para sostener que alguien en particular está atrás. Hay muchas cosas que se escuchan. No obstante, hay un diseño muy parecido al diseño Bukele. Y hace no mucho tiempo estuvieron aquí asesores del señor Bukele, inclusive dando conferencias, indicando pues los procesos. Y digo esto es porque de manera sospechosa empiezan algunos voceros oficiales del gobierno, entiéndase Carlos Vera, entre otros, tal vez el líder, por eso Vilma Vargas lo ha llamado el ministro de la pauta, ¿no? Es decir, es un ministro de la pauta. Y siempre lo pone, ¿no? Y está en todo. Entonces, Carlos Vera lanza un tema que él no lo disfraza y dice abiertamente, sí, estoy en un proceso, en una campaña para bajar a la Corte Constitucional. O sea, él inicia la campaña de desprestigio hacia la Corte. Sí, pero lo dice abiertamente, que sí, que él está en contra de esta Corte y recomienda que la Corte Constitucional desaparezca, que quede reducida a una sala en la Corte Nacional de Justicia. Pero además, el argumento que usa, ¿no? El argumento es, esta Corte puntualmente no le rinde cuentas a nadie, hace lo que quiere y no rinde cuentas. Entonces, claro, en el imaginario popular, todos los funcionarios rinden cuentas. Y también esta Corte rinde cuentas. Lo que Vera trata de decir es, no hay nadie por encima de la Corte. Y eso está mal, lo venden. Entonces, la pregunta obvia es, ¿a quién quiere encima de la Corte? A Vera, ¿a De la Gasca? ¿Quiere a De la Gasca encima de la Corte? ¿Quiere al ministro Reinberg? ¿A quién quiere? A ver, ¿cuál es un poco para que la ciudadanía comprenda, ¿no? ¿Cuál es el rol fundamental de la Corte Constitucional? Y es evitar que leyes y normativas vulneren los derechos constitucionales establecidos legalmente. ¿Hasta dónde implica ese rol de la Corte, doctor? Lo primero es que hay que entender de alguna manera el origen de la Corte Constitucional. Okay. Es decir, no es un ente que aparece un día cualquiera, ¿no? Esto es objeto de múltiples discusiones del más alto nivel. Yo diría que los más grandes juristas que hemos tenido en este siglo y el siglo pasado, ¿no? Entre ellos el más importante, Hans Kelsen. Kelsen concibe, tal vez el más importante jurista de los últimos tiempos, ¿no? Hans Kelsen justamente concibe la existencia de una Corte Constitucional como un ente ajeno a los gobiernos, para que se convierta este ente ajeno al gobierno en el protector o defensor de la Constitución, de las constituciones. Es decir, hay una función que administra la función ejecutiva, hay una función que legisla la Asamblea Nacional, hay una función que juzga a lo cotidiano, las Cortes de Justicia, los jueces, hay una entidad que persigue a los delincuentes, la Fiscalía. Pero la pregunta y lo que se debate es, ¿y a la Constitución quién la defiende? Y allí es cuando surge
después de una discusión no solamente jurídica, filosófica, política, surge esta posibilidad de que exista un ente independiente que es la Corte Constitucional. Este concepto cala mucho y es objeto de múltiples discusiones después, análisis, y como suele ocurrir con las instituciones importantes, se riega por el mundo. Y entonces aparecen pues cortes constitucionales no solamente en Austria, aparecen en Alemania, los países más importantes europeos, España, etc. Y luego, pues como suele ocurrir, llega a América. Y en América la mayor parte de países, no todos, ¿no? La mayor parte de países tienen cortes constitucionales. Con otros nombres, pero tienen. No, se llaman Corte Constitucional, en algún caso Tribunal Constitucional, pero el nombre internacional es la Corte Constitucional. Y esta Corte Constitucional aterriza también en el Ecuador. ¿Y cuál es el rol fundamental cuando se concibió? El rol fundamental era, hay una Constitución que es la norma suprema del Estado. Esta Constitución puede ser desarrollada en ocasiones a través de leyes. Es decir, hay una garantía constitucional, cito cualquiera, la garantía del debido proceso. Bien, esa garantía constitucional o disposición constitucional es objeto luego de una ley que regule ese debido proceso. Entonces, uno de los roles de esta Corte Constitucional es ver si las leyes que desarrollan las constituciones están acordes con la Constitución. Si esas leyes no están acordes con la Constitución, son expulsadas del orden jurídico. Pero no solamente las leyes que regulan materias constitucionales, sino las leyes múltiples que se dictan sin necesariamente configurar un desarrollo constitucional. Se dictan muchas leyes, las leyes que se nos puedan ocurrir, y esta Corte Constitucional lo que hace es analizar si estas leyes que se dictan guardan conformidad o son contrarias a la Constitución. Entendida la Constitución como esa norma fundamental que tiene el pacto fundamental de una sociedad. Entonces, si hay normas legales, inclusive reglamentarias luego, que sean contrarias a esa Constitución, el rol primordial de esa Corte es eliminar esas normas inconstitucionales. Luego avanzan los años, avanza el desarrollo jurídico y se le otorga un rol adicional, que lo tienen la mayoría a sí mismo, ¿no? Y es velar por una vigencia real de derechos fundamentales. Es decir, ya no es solamente la Constitución en sus normas generales, sino esos capítulos que regulan derechos y garantías y libertades. Entonces, cuando las actuaciones de los funcionarios públicos en general, o prioritariamente, desconocen, violan y no observan estas garantías fundamentales, entonces la Corte Constitucional también tiene un rol fundamental. Y así tenemos que han habido unos desarrollos notables, por ejemplo, la Constitución alemana a partir de la Corte Constitucional alemana, la española. Ha sido un trabajo fantástico. Y no nos vayamos muy lejos, aquí en la región, la Corte Constitucional de Colombia ha sido reconocida por la calidad de sus decisiones. Y yo sí debo decirlo, esta Corte Constitucional ecuatoriana, con todas las críticas que puedan hacerse, le ha dado al sistema jurídico constitucional ecuatoriano muchísimos aportes, muchísimos. ¿Cuál es el elemento central de estas Cortes Constitucionales? ¿Y en dónde radica ese gran desarrollo que han hecho? En un concepto que es fundamental: la independencia, el no estar sometidas a los gobiernos. Es decir, ese es el elemento central, clave. ¿A qué están entonces? Uno se preguntará, ¿pero a quién están sometidos? Están sometidos a la Constitución. Entonces, es un trabajo intelectual de enorme trascendencia, de enorme responsabilidad. Y personalmente, yo creo que la Corte Constitucional del Ecuador de los últimos años ha estado a la altura de lo que representa esa vigencia de garantía. ¿Qué le disgusta a este gobierno de esta Corte? A este gobierno le disgusta, entre otras cosas, que la Corte tiene una misión. Como les decía antes, la misión prioritaria es expulsar del ordenamiento jurídico las leyes que contravienen la Constitución. Entonces, cuando este gobierno dicta las últimas 3 leyes que ya están vigentes, que son abiertamente contrarias a la Constitución, y se puede anticipar qué va a hacer la Corte. Y se puede anticipar porque se sabe cuál ha sido el comportamiento previo de la Corte, lo cual está bien.
Es decir, que si alguien puede anticipar decisiones, es correcto, porque significa que hay una línea coherente. ¿Qué se anticipa en consecuencia? Que esta Corte Constitucional va a señalar que estas 3 leyes tienen múltiples disposiciones que contrarían la Constitución y por tanto las va a expulsar del ordenamiento jurídico. Para el gobierno, que ha vendido la idea de que estas leyes son la panacea en el Ecuador, va a ser un duro golpe, porque la Corte les va a decir, se intuye, señores, este artículo y este otro más, son contrarios a la Constitución y ustedes no deben tomar este tipo de decisiones tan abiertamente inconstitucionales en una afectación que involucra a 2 entes. A la Asamblea Nacional, que es una asamblea del gobierno, sometida al gobierno, alfombra del gobierno, y al propio presidente de la República, que es quien sanciona las leyes. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno no quiere? Que una corte le diga, señores, ustedes no pueden hacer esto. Y entonces en esa lectura, doctor, ¿qué es lo que más le convendría a este gobierno? ¿Eliminar la Corte Constitucional, cambiarla por otro órgano o más bien cambiar a los jueces de la Corte y poner unos jueces pues que comulguen con ellos? Todos los gobiernos autoritarios prefieren no eliminar instituciones que para su autoritarismo puede ser peligroso. Prefieren tomárselos. Es decir, lo máximo para este gobierno, lo óptimo sería tener una Corte Constitucional a su medida. Y eso yo creo que allá van. Entonces, cuando envían a Carlos Vera y otros a decir, hay que eliminarla, hay que convertirla en una pequeña sala de la Corte Suprema de Justicia, lo que nos están enviando es 2 mensajes, ¿no? Un primer mensaje, si decidimos eliminar la Corte y convertirla en una sala, entonces, ¿a quién va a estar subordinada esa sala? Evidentemente al Consejo de la Judicatura. ¿Quién controla el Consejo de la Judicatura? El gobierno. Por tanto, el primer mensaje es, nos vamos a tomar la sala con el señor Godoy, porque hay que decirlo con nombres y apellidos hoy día. Mañana ya veremos con quién. Y el segundo mensaje es decirnos, ante esa posibilidad de que desaparezca, y para que no desaparezca, mejor es que la Corte Constitucional se alinee. Entonces, es un mecanismo para el gobierno ganar. O te desaparezco Corte y te convierto en una salita a mi disposición, o alíneate. Y esto no es nuevo, esto está pasando. Pero el gobierno debe estar revisando las hojas de vida de cada miembro de la Corte Constitucional para ver cómo los ataca, ¿no? Bueno, de hecho, hoy día hubo unas declaraciones de Herrería Bonet, ¿no? Y Herrería refiriéndose a Teresita Núquez. Teresita Núquez renunció de un momento a otro hace pocos días. Sí. Herrería Bonet criticó esa renuncia y la criticó en el sentido de prefieren irse y no enfrentar lo que viene. Es obvio que ya hay movimientos para alinear a esa Corte Constitucional. Pero yo decía, esto es un proceso. ¿Por qué? Porque no es un proceso aislado, no es que una Corte les molesta. No. El problema es que la Corte Constitucional hoy en el Ecuador es la única institución que no controlan, que no ordenan, que no está subordinada al poder. Tienen a la Asamblea a la que dominan. Tienen al Consejo de la Judicatura al que controlan. Tienen una fiscalía en que hasta hace poco la nombraban embajadora a la fiscal general. Así es. Fiscalía a su disposición. ¿Cómo no está a su disposición que semejante escándalo progen y ninguno de los ministros responsables está en nada, solamente no pasa nada. Por abajo, ¿no? Luego, controlan ya al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una vez que lo controlan, incluso van al juicio político contra uno de los miembros, yo diría, de lo más decente que tiene ese consejo. Entonces, es un proceso de acaparamiento de todas las instituciones. Como no han podido controlar a la Corte Constitucional, ahora van con todo este proceso para o minimizarla, o eliminarla, o tomársela. Y esto, claro, llama especialmente la atención porque lo están haciendo de una manera silenciosa, tranquila. En realidad, y me refiero a silenciosa porque finalmente lo que diga Carlos Vera y 4 más es poco trascendente, pero no han necesitado meter los tanques a las cortes como lo hizo Flores Cordero, por ejemplo. No han necesitado una ley que diga por esta sola vez se van todos, o algo parecido a lo que aconteció con Trujillo, recuerden ustedes. Y ni tampoco fue necesario, yéndonos un poco más atrás, esto del Congreso de los Manteles. ¿Se acuerdan ustedes cuando Correa necesitaba hacer la asamblea y se metieron al Congreso de los Manteles famosos para doblarle el brazo a ese Congreso? No es nuevo,
pero es un proceso muy peligroso el de hoy porque avanza de forma muy silenciosa para un acaparamiento total de las instituciones y lo hacen además con un concepto que subyace, es todo esto es democrático. ¿Sí? Hay elecciones, hemos ganado las elecciones, ellos dicen de manera limpia y transparente, hemos ganado, por tanto es la decisión del pueblo, el pueblo nos eligió para gobernar, para que cambiemos el país. Parte del cambio del país es eliminar esa corte que es el freno y que es el único obstáculo para el éxito del gobierno y por tanto nos envían un discurso que cala muy fácilmente, ¿no? Y ese es el mayor riesgo cuando los discursos calan con mucha facilidad. ¿Pueden tumbarse la corte, doctor, y de qué manera? La única manera constitucional de tumbar la corte es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Que eso no lo va a hacer el gobierno. No lo sabemos, pero en este país, en este Ecuador, yo he visto pues volar burros, ¿no? Entonces... No, esa fue su oferta de campaña. Una de las ofertas. Entonces... Pero ya no quiere la constituyente. No la quería inicialmente. Juegan mucho con el discurso, ¿no? Hoy sí, con mañana los no. tiempos. Sí, claro. El tema de la Asamblea Constituyente tenía un destinatario. Era la Asamblea Nacional. Era o ustedes se portan bien o el Congreso se va y nos vamos a constituyente. Los asambleístas, hay algunos cuantos pícaros ahí. Pues, en esa Asamblea Nacional hay una cantidad impresionante de pícaros. Entonces prefirieron sumarse a la tesis de gobierno ante la eventualidad de que lo saquen de allí. Y yo creo que hoy día usan la misma estrategia parcialmente, ¿no? Es decir, o se alinean o desaparecen. Bueno, habrá quienes decidan alinearse, probablemente. Habrá quienes quieran dar batalla. ¿Y hasta cuándo se puede sostener de esa manera un gobierno que no está haciendo nada? Mientras tengamos un gobierno de propaganda y la ciudadanía no reaccione, Jaime, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es que el ecuatoriano común no reacciona? Hace algunos años había una matanza, ¿no? Matanza, 2 personas, 3 personas aparecían con algo y eran todos los medios de comunicación alarmados. El país era alarmado. Ahora ya En las iglesias había alarma. No, ahora Hoy día es todo matan, normalizado. Matan a 15, 17, y si ustedes ven, y es lo lamentable, ¿no? Si vamos a los medios de comunicación nacionales, oficiales, formales, los diarios, una noticia chiquitita, 17 muertos en playas, 10 muertos en playa, noticias chiquitas. Y en los medios de comunicación, los canales formales, abren con cualquier cosa, menos con esto. Y luego, cuando tienen que dar las noticias con estos casos atroces, simplemente es una noticia más. Es decir, intercalan el resultado del partido de fútbol, lo intercalan con la visita de Miss Universo y lo intercalan con 17 muertos en tal sitio. Para que pierda relevancia ese tipo de información. Y porque nos hemos ya acostumbrado a vivir. Este fin de semana circularon en redes unos videos terribles. Decapitados, de personas decapitadas. No solo decapitados, cortados los brazos, cortadas las piernas en trozos. Eso fue en el empalme, dicen. Exactamente, a unos supuestos... Y nadie ha sacado nada de eso. A unos nadie. supuestos miembros de los Lobos. Los que asesinaron a los 17 decían. Exactamente, pero ya cuando vemos esto, Sinaloa nos queda corto. Sí. Y entonces la pregunta obvia es, ¿y qué le pasa al Ecuador que no reacciona? Y vemos el gobierno, ¿no? Se gastaron más de $100 millones en Progen, y hay que decirlo, se robaron unos cuantos millones de Claro, dólares. porque esa plata ya no va a regresar. Eso no regresa nunca, se robaron. Siguen siendo ministros. Y ahora nos empiezan a anunciar que van a haber nuevas contrataciones. Entonces, ¿cómo Contraloría entenderlo? también está actuando a la medida de ese gobierno. Contraloría no existe hace mucho tiempo. Contraloría es un ente, otra alfombra, yo lo llamo otra alfombra. A mí me da mucha pena porque Ecuador tuvo grandes contralores. Hugo Ordóñez Espinosa, en los años 80, gran contralor de este país. Y hoy día tenemos a gente que, desgraciadamente, el cargo le queda muy grande, ¿no? Doctor, usted conversábamos, ¿no? de cómo se ha tomado todas las diversas instituciones y cómo el gobierno trata de acaparar a quien le puede hacer ruido o a quien puede hacer la piedra en el zapato. Y parece que también ha encontrado que una piedra en el zapato para él, haciendo una línea con el modelo Bukele al que usted hablaba, son las fundaciones.
Porque hay fundaciones de todo tipo, pero las fundaciones que le hacen ruido al presidente de la República, por así decirlo, son aquellas que son defensoras pues, de los derechos humanos, que tienen relaciones con los organismos internacionales y que de una u otra manera pues, dañan un poco, perturban la imagen del gobierno, puedan generarle algún ruido. ¿Usted cree que más allá de decir que se lava dinero a través de las fundaciones, que de dónde vienen sus recursos, que cómo son distribuidos, que ellos también se acogen a dineros del Estado, ¿usted cree que más allá viene por un poco cortar esa relación que tienen con la ciudadanía en torno a la defensa de los derechos humanos? Los gobiernos autoritarios o que concentran poder necesitan eliminar o opacar a todo aquello que ponga en evidencia los abusos del poder. En Ecuador, cito ejemplos, ¿no? El caso de las Malvinas, estas cuatro criaturas de las Malvinas, tuvo cierto eco justamente por organizaciones no gubernamentales. Acuérdense ustedes que el Ecuador formal poco menos que estaba aplaudiendo lo que ocurría. Así es. Entonces son estas organizaciones no gubernamentales las que han puesto en tela de duda el funcionamiento del sistema y el cuestionamiento de si el sistema es democrático o no. Y puntualmente el cuestionamiento de si este gobierno es o no un gobierno democrático. Son las organizaciones no gubernamentales, entiéndase, fundaciones y corporaciones. ¿Qué necesitan hacer? Terminarlas. ¿Y cómo las terminan? Cortando el financiamiento. Es que es muy simple. Cuando ya no existe financiamiento para el funcionamiento, desaparecen. Pero además, y quiero que se note algo, ¿no? Esto también lo hizo Bukele en El Salvador. Claro, pero por supuesto. Son tan maquiavélicos que meten unas normas abiertamente contrarias a lo que el propio gobierno representa. ¿Qué quiero decir? En la ley de fundaciones meten un par de artículos que suben los impuestos a las utilidades no distribuidas. Entonces, ¿de qué habla el país? Los sectores productivos. El gobierno nos quiere subir los impuestos. Entonces, ya el enfoque no es las organizaciones no gubernamentales, es los impuestos. Y ya aparecen voces de gente del gobierno que dicen, ojalá la Asamblea Nacional tenga la sensibilidad de revisar estas subidas de impuestos que no son convenientes. Así es. ¿Qué va a hacer la Asamblea? No, hemos revisado y efectivamente el país no necesita más impuestos en esta línea, así que hemos eliminado estas normas. ¿Cuál será la reacción de gran parte del país? Aplausos, bravo. Que se apruebe la ley. La Asamblea escucha, aplaudamos la ley. Y la van a aplaudir y lograron el objetivo, porque el objetivo nunca fue poner más impuestos. El objetivo fue eliminar el financiamiento de las fundaciones y corporaciones de defensa de derechos humanos. Y luego en esa misma línea utilizan los conceptos para atacarlos, para desprestigiarlos. El garantismo. Es que el garantismo, este garantismo excesivo, Yo cuando escucho digo, señores, ¿sí saben que el garantismo es toda una línea de pensamiento que impide justamente los atropellos del poder? Pero desde el poder se envía el mensaje, hay que debilitar justamente al freno del poder. Cuando se debilita y se lo elimina, ya el poder no tiene frenos. Entonces, es por eso, o sea, es tan estratégica la construcción de estas leyes que por eso es que tenemos una fanesca, ¿no? O sea, no tenemos un proyecto de ley definida en una línea, sino que tenemos una mezcla de todos justamente para eso. Que también, en mi opinión, va en una línea hecha de forma expresa. ¿Qué quiero decir? El gobierno tiene un objetivo muy claro, que es tumbarse a la Corte Constitucional. Ese es el objetivo. Así ya van. Ya entonces, empezaron sus rocolas. Va abiertamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Prepara leyes abiertamente inconstitucionales para que esta Corte, como ya sabemos cómo funciona, las declare inconstitucionales. Y eso nos da el argumento de que es la Corte la que se opone a la seguridad. Ya no es la Asamblea. Entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo es la Corte, el enemigo a vencer para el Ecuador que todos queremos, no ese Ecuador rico, maravilloso, de paz. El enemigo es la Corte. Ya tienen la campaña lista. ¿Está lista? ¿Ya le empezaron? Como hicieron con los trabajadores. Ya están en una campaña que los trabajadores públicos son corruptos. Exacto. Exacto. Son boicoteadores. Y no solo eso, Jaime, sino que y lo lanzan oficialmente, ¿no? Y nos dicen cómo subió el presupuesto general del Estado en el año tal a tal. Entonces, como el presupuesto subió, ahí está el Estado obeso, hay que votar gente. Pero cuando alguien analiza, espera, ¿en qué subió?
Resulta que en estos años En hubo más educación. policía, hubo más profesores, hubo más médicos, hubo más presupuesto para los hospitales. Entonces, claro, sube el presupuesto, pero ya usan el discurso. El discurso es Estado obeso, Estado ineficiente. Despedir empleos implica Estado menos obeso, por tanto, Estado más eficiente. Ecuaciones sin ninguna lógica y que no se soportan en la realidad. Hemos visto ahora, Jaime. Y tú ves el informe de la ONU, que es un cuadro que emite de todos los países sudamericanos, de la ONU creo que es. De la ONU, es de la ONU. Donde Ecuador está en el último... De los últimos, en los últimos niveles. Sí, en tiene menos estado servidores obeso. públicos por cada 1000 habitantes. Claro, es que el problema, tenemos desgraciadamente un país que analiza de forma tan básica, ¿no? ¿Cuál es el fundamento para sostener que un Estado menos grande es más eficiente? Es que no existe. Es que no existe. Un Estado menos grande, sí, un Estado con menos profesores, es un Estado más eficiente. Ah, que hay burócratas que no deberían estar, pero por supuesto. Como en el sector público, funciona también en el sector privado. ¿Cuántas empresas privadas tienen empleados que no deberían estar? Pero no por eso la empresa privada anda despidiendo empleados así sin más. Pero acá lo perverso, en mi opinión, es el discurso, el concepto que posicionan. Estado obeso, Estado ineficiente. Por tanto, el ecuatoriano común y corriente dice, sí, claro, hay que reducir el tamaño del Estado. Y cuando no medimos, porque no dimensionamos, no, se van 5.000 empleados. No importa si Ecuador tiene cientos de miles de empleados, 5.000 no son nada, es el 0,12%. ¿Cuánto le costó al Estado preparar esos empleados? No solo eso, los roles que ocupan actualmente, porque no todo el mundo es malo, pues. Así es. Y no se puede generalizar, ¿no? Tal vez de esos 5.100 pueden ser... Claro, y además cómo los vendieron, ¿no? Los vendieron como estos son los 5.000 que frenan el desarrollo del Estado. Y uno se pregunta, a ver, pudiera ser cierto, ¿dónde está el estudio? Pero usted vio la campaña que salió en redes sociales del gobierno después, cuando justamente habla de la forma, el trato que tenían los empleados públicos y de su comportamiento. Y al final le decían, no hay medicina, mire bien por quién votar, hasta la victoria siempre, algo Claro, así. claro. Ese es un mensaje totalmente direccionado. Pero claro, había que justificar. Atacar a la oposición. Había que justificar, es decir, se hacía otra asociación, ¿no? Correísta. ¿Quiénes bloquean el desarrollo del Estado? Los correístas infiltrados. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos Sacar a los botado correístas. a la calle a los correístas infiltrados. Ah, muy bien, dígame, señor, ¿eran correístas que pertenecían al movimiento, tenían un carnet? No. ¿Y cómo, de dónde sacó usted que eran correístas? Y así sean. Es que no existía. Si fueran, es un caso de discriminación bárbaro. Así es. Si fueran en los hechos, pero ni siquiera en los hechos. Es un discurso para posicionar. Y además, un discurso que choca con algo que yo lo vengo analizando hace algún tiempo, ¿no? Había elecciones, 2 candidatos principales. Un grupo de candidatos que se sabía que no iban a ninguna parte, no importa, 2 candidatos. Esos 2 candidatos, la primera pregunta obvia y clara es, ¿marcaban un cambio de dirección en el manejo del Estado abierto, radical, absoluto? Unos dirán sí, unos dirán no. Es decir, si a mí me preguntan, ¿qué habría hecho de diferente Luisa González en ciertos temas del país? Y a lo mejor digo, en estas áreas difícilmente podría hacer algo diferente. Porque si usted no tiene recursos de nada, ejemplo, ¿cómo mejora de un momento a otro la seguridad o la educación o la salud del país? Tal vez ambos habrían tenido que subir impuestos, no lo sé, son hipótesis. Pero a lo que voy con estas hipótesis es, ¿eran 2 posturas realmente distintas como para hablar que había un país correísta y un país anticorreísta? Mi respuesta es no. Lo que tenemos es un país con millones de ecuatorianos angustiados por crisis de salud, por crisis de seguridad, por crisis de educación. Ese es el Ecuador. Entonces, cuando llega un presidente que ganó raspando, porque ganó raspando, ¿qué significa? Que tiene que gobernar para la mitad de lo que él asocia como anticorreístas o como correístas. No, él tiene que gobernar para todos. Y gobernar para todos significa no mirar si había correístas, anticorreístas, ni mucho menos. Es mirar, gana la presidencia, cómo convertimos la gestión de gobierno con lo que tenemos, con estos funcionarios públicos, en una gestión eficiente.
Porque la gente, y esto hay que tenerlo muy claro, la gente no es que está el director administrativo, el analista de sistemas, cientos de cargos, no es que están allí para vamos a boicotearlo a Novoa, vamos. Claro. Son funcionarios que muchos de ellos son de carrera, con muchos Nadie años. le dice, no le paso este papel tienen ni más le de firmo 20 este años. papel por fastidiar a Entonces, Novoa. ese funcionario normal, hablamos del normal, no hablemos de las excepciones, el funcionario normal, ¿qué es lo que quiere? Que su gestión funcione, irse a la casa tranquilo, que nadie le inicie un sumario administrativo para que lo eche, tener su salario completo a fin de mes y no tener mayor contratiempos en su vida. Eso es lo que busca. Y en el fondo, ¿qué quiere ese funcionario? Que la entidad en la que está trabajando funcione. Porque cuando usted va, y cito ejemplos, ¿no? Cuando usted va a un ministerio de salud y encuentra que hay 100 personas fastidiadas todas, por muy buen humor, por muy buena concentración, por mucha calma que tenga el personal de counter que atienda al público, caramba, termina irritado ante 100 reclamos. No tiene los insumos. No tiene, ¿cómo resuelve cuando le dicen necesito una cita que mi hijo está grave? Y la persona pues busca en el sistema, ve la agenda y no hay turnos. No hay camas. No hay camas, no hay turnos. Que usted quiere No hay sacar alimentos para los pacientes. ¿Qué hace ese pobre funcionario público? Termina irritado y termina probablemente dando una mala Frustrado. respuesta. Así es. Consecuencias hay, usted lo ha dicho muy bien, de la frustración. Entonces la pregunta obvia es, ¿estos funcionarios públicos están allí y se dedican a insultar a los pacientes? ¿Disfrutan tratando mal? No, absolutamente no. Pero claro, el gobierno los vende como allí están los malos. Hemos sacado a los malos, estos son los que frenan la nación. ¿Por qué no saca a los que estuvieron al frente de los contratos de Progen, que todavía sigue una ministra? Varios ministros. Varios ministros que hay ahí. Doctor, la fusión de los ministerios, ¿no? Aquí conversábamos con el licenciado de la Cruz y hablábamos de esa fusión de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Que ahora aborda cultura, aborda deportes. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, esa fusión, como el de ambiente también, ¿no? ¿Cómo ve usted? Una gran improvisación. Una gran improvisación que se enmarca en el mismo concepto, achicar el tamaño del Estado. ¿Y qué lograron con eso? Que muchos voceros, especialmente en redes sociales, los aplaudan. Cámaras, me parece la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, el centro este que aglutina las cámaras, aplaude sin más, sin ningún tipo de análisis de nada. Es decir, buscan el aplauso. Y obviamente... Y sabemos, ¿no? Pero también los empresarios están despidiendo a los trabajadores que van a cumplir 20 años en sus... Claro, por el tema de la jubilación patronal. Sí. Se enmarca en un concepto... ¿Y qué hace el Estado ahí? ¿Qué hace el gobierno? Nada, ni va a hacer nada tampoco, absolutamente nada. Pero lo triste es justamente nos venden esto, ¿no? La reducción de ministerios hará a ese ministerio en particular más eficiente. Entonces, usted bien toca el ejemplo. La cultura en el Ecuador. La cultura en el Ecuador estaba abandonada por muchísimos años. Pero muchísimos años. Teniendo ministra de Cultura. Hoy día, cuando la cultura sea en el ministerio, la subdirección zonal de cultura, ¿quién va a hacer caso? ¿A quién le importa al final del día la cultura? A nadie. Y la cultura para una sociedad es fundamental, pues fundamental. En esta sociedad donde hay una descomposición del tejido social, es fundamental. Completo, debería ser fundamental. El Ministerio de Deportes, que también lo fusionan con Educación, un ministerio que tiene millón problemas. Claro, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces, si ya la ministra actual, hablemos cualquier ministro, la de ahora es una Alegría masa. Crespo. Si la ministra no puede, porque no puede con el ministerio, ¿cómo va a poder con ciencia y tecnología, con cultura, con deportes? Caramba, imposible. Y luego hay otras fusiones gravísimas, ¿no? Fusionar el medio ambiente con energía. Energía, el que contamina. Así es. Entonces, convierten al Ministerio del Ambiente, con sus errores y aciertos, ¿no? Pero convierten a este órgano en una cosita dentro de energía subordinada al ministro de Energía. ¿Qué significa esto? ¿Quiere explotar tal lado? Pídele allá al director regional que te dé el informe positivo, ya, lo quiero para mañana. Y el director regional, que está subordinado administrativamente al ministro, va corriendo todo el ministro, aquí está, sin cuestionamiento. ¿Ustedes creen que un subordinado le va a decir al ministro, no ministro, lo suyo no tiene la licencia ambiental, no tiene tal tema? Lo cambian, por supuesto. Entonces, han convertido un ministerio fundamental que tiene una fortaleza constitucional, el tema del ambiente, no guste o no, ambientalistas o no,
lo convierten en una dependencia administrativa subordinada a un ministerio que probablemente es el ministerio más crítico en el Ecuador, que es el Ministerio de Energía. No solamente por la energía como tal, sino por todo lo que maneja ese ministerio. Entonces son fusiones sin análisis previo, sin estudios de nada. Simplemente hay que contentar a organismos internacionales, es decir, ya no tenemos 24 ministerios, tenemos 11 o 10 o 12, y esto va a significar 50.000 empleados públicos a la calle hasta fin de año, y por tanto hemos achicado, hemos cumplido la tarea. Ahora sí, organismos multilaterales de crédito, desembolsen. Doctor. Penoso. En el último feriado de julio se borraron algunos millones de dólares, 78 me parece, al grupo Noboa, que debían impuestos. Pero nadie ha explicado nada. ¿Por qué se borraron esos 78 millones de dólares? ¿Qué criterio tiene usted? Bueno, la ley estableció una remisión tributaria. La remisión tributaria, ¿qué significa? Alguien me debe, y pongo el ejemplo cualquiera, alguien me debe 10 de impuesto a la renta, pero tiene multas. Y con las multas ya no me debe 10, me debe 12. Ahora me debe intereses, ya no me debe 12, me debe 16. Porque en esos niveles hablamos, ¿no? La deuda del Grupo Noboa entiendo que eran 22, 23 millones, más multas, más intereses, llegaba a 70 y tantos, a 90 y tantos, no me acuerdo exactamente. Es una remisión tributaria, es una política pública que está orientada ¿a qué? A recaudar dinero. Es decir, sabemos que el Estado no tiene dinero, es una medida para recaudar. ¿Perdonando qué? Perdonando multas e intereses. ¿Es la primera vez que se aplica en Ecuador? No. No, esto tiene aplicación de lo que yo recuerdo, casi la totalidad de gobiernos lo han hecho. Porque además hay situaciones reales. Hay quien no paga porque no quiere, porque es un sinvergüenza. O espera la remisión. O hay quien no paga porque no puede, porque hay muchas utilidades que se llaman utilidades contables. Están en los libros, pero no en las cuentas bancarias. Entonces hay mucha gente que no puede pagar. ¿Qué es lo que a mí me parece mal? Me parece mal es que siendo las empresas del presidente de la República las principales deudoras del Estado, se dicten una ley en un evidente conflicto de intereses. Eso está mal. Eso está mal. Y me parece además, y algo que explica esto, ¿no? Si la Corte Constitucional dijera que la ley que permitió la remisión tributaria es inconstitucional, rige para el futuro. No rige para el pasado. Por tanto, si en el caso de las empresas del presidente pagaron los 20 y pico de millones, desaparecieron los 70 y pico de intereses y multas. Se acabó. Y aunque la Corte diga esto es inconstitucional, se acabó esa deuda. Ahora, claro, ¿por qué eso puede hacer el presidente de la República con sus empresas? Porque tienen la liquidez para hacerlo. Pero muchísimas otras empresas no podrán pues pagar con la rapidez que lo hizo el Grupo Noboa. Y al no pagar, si se declara inconstitucional, la remisión ¿para qué habrá servido? Ya en términos reales, para que el grupo de empresas del presidente y 4 amigos más que tenían liquidez hayan saneado sus cuentas. Pero la gran mayoría, miles de empresas, quedarán exactamente Aquí igual. están los bancos también, ¿no? Normalmente los bancos no deben impuestos. Normalmente los bancos, hay que reconocerlo, son muy puntuales en el pago de tributos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para hacerlo. Puede haber algún caso aislado en el que existe discrepancia sobre la forma como se aplica una ley tributaria. Y está bien que existe y puede existir. Pero lo grave acá es esto, ¿no? Ya el presidente se benefició de la ley. Si declaran inconstitucional, ya no importa, ya no toca lo que ya es un hecho consumado. Doctor, en otro tema, escuché a un asambleísta de ADN hace poco, en un discurso en la asamblea. Él dijo que quienes deben de participar en política son los que tienen plata y que por eso ellos están a favor de que se elimine ese dinero que es del Estado o era del Estado para financiamiento de las campañas. ¿Qué criterio tiene usted? Los extremos son malos siempre, siempre. Sostener que solamente los que tienen dinero pueden ser candidatos es una barbaridad. Es un extremo que es una barbaridad. Porque entonces estamos creando una élite económica política, lo cual es una barbaridad. En otras palabras, usted puede ser brillante, puede ser un gran líder barrial, pero como usted vive de su trabajo, no tiene dinero, no puede pagar una campaña pública, por tanto no puede ser candidato. Y si es candidato, pues no va a ganar, porque no tiene el dinero para los recorridos, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces es una barbaridad. Pero también hay otros extremos. La gente que vive de dineros del Estado a sabiendas que no representa a nadie. Y hay que poner ejemplos. Lucio Gutiérrez, por ejemplo.
Es decir, que Lucio Gutiérrez siga recibiendo recursos públicos cuando se sabe que ya es un cadáver político, también está mal. Pero eso no se soluciona como lo han hecho, simplemente con el argumento de entonces solamente los ricos a los procesos políticos, ¿no? Lo que tiene que haber es una cierta exigencia, y esa exigencia para entregar recursos públicos, en mi opinión, debe pasar por estructuras políticas suficientemente organizadas y suficientemente democráticas. Es decir, ¿qué es lo que está mal? Que una persona, por caudillo que se crea, organice su club de amigos y diga, este es el movimiento tal, ya está, necesito que el Estado me dé dinero. Porque entonces se convierte en una forma de vida, sabiendo que no van a llegar a ninguna representación, simplemente es quiero el dinero del Estado. Eso está mal. Entonces eso implica o amerita una gran reforma política, la misma reforma que venimos mencionando en mucho tiempo, ¿no? La reforma política debe permitir participación ciudadana, mucha, la mayor que se pueda, pero en procesos de participación democráticos. Los partidos políticos tienen que ser espacios de representación política democrática, no caudillismos, no empresas electorales. Yo critico tanto, por ejemplo, empresas electorales tipo Creo, de Guillermo Lazo. Esa es una empresa en la que el señor Lazo gira el cheque y ya tiene en el país representantes igual que viven y ya está. Con cero representación. Igual ADN. Exactamente igual ADN. Y por qué no decirlo en muchas cosas igual a Revolución Ciudadana. En el Ecuador no existe un movimiento político o partido político que reúna las características de una organización política auténticamente democrática. Y yo creo que ese es parte del problema de la crisis gubernamental que hemos tenido. Ecuador tiene mucha gente, muchísima gente preparada, muchísima gente que quiere servir. Pero muchos ya no quieren participar en política. Claro, porque es justamente por esto. ¿Cómo logra usted participar en el movimiento Creo? Tiene que ser de la argolla de Guillermo Lazo. ¿Y cómo logra participar en la RC? Tiene que ser de la argolla de Rafael Correa. Y para participar por ADN, tiene que ser de la argolla de Daniel Noboa. Porque si usted no es parte de esa argolla, las puertas están cerradas. Porque no hay procesos democráticos para ingresar y para seleccionar. Entonces, uno de los grandes temas del Ecuador, tarea pendiente, es la reforma del sistema de partidos políticos. Necesitamos partidos políticos absolutamente democráticos. No estas empresas con dueños. O sea, reforma la selección de esos cuadros, sí, ¿no? Que esté completamente establecido. Que sea democrática, que permita participación real. A ver, yo creo que todos hemos visto, ¿no? Cuando es la época en la que se va a elegir candidatos, las primarias que se llaman acá. De repente, pues van 4 amigos de Jimmy Jairala y dicen, ya hicimos las primarias. Yeah. O van 4 amigos pues de Jaime Nebot, lo mismo, de Alfredo Serrano, primarias. ¿Qué primarias? Ahí no hay ninguna primaria, todo está hecho antes de que se convoque. Hablando de Jaime Nebot, doctor, ya que toca este tema para irnos un poco a lo local. Ya se pronunció. ¿Cómo ve usted la reaparición? Pero no, casi que no dijo nada. Que nos llama a la unidad, ¿no? Llama a la unidad. Viene la campaña. No. ¿Cómo ve usted esa reaparición? ¿La ve? Lo que voy a decir me apena mucho porque yo tuve mucha consideración hacia Jaime Nebot, ¿no? En su momento. Y estoy hablando puntualmente año 2005, cuando Jaime Nebot emprendió en Guayaquil todo un proceso pro autonomías. Yo tuve un acercamiento bastante firme con él en esa etapa, ¿no? Hoy, desgraciadamente, Jaime Nebot es periódico de ayer. Ya pues Jaime Nebot no representa nada ni a nadie, en mi opinión. Sí. Sale un discurso en redes sociales a decir 4 cosas, 0 eco de nada. Es decir, no es que la sociedad empieza en sus debates cotidianos, en los almuerzos, en los foros. Bueno, analicemos la postura de Jaime Nebot. Está en lo cierto, está errado. Nadie habla de Jaime Nebot. Salió por ahí. ¿Es un cadáver político, podríamos decir? Sí, por eso le decía periódico de ayer. Ya no es nadie, ya no representa a nadie. ¿Y Cynthia Viteri, que ahora la vemos cercana al presidente de la República, busca tal vez ver si la auspicia para la alcaldía? Yo creo que una de las virtudes de los seres humanos en general y en todas las áreas es saber cuándo retirarse, saber cuándo dar un paso al costado. Y me parece que Cynthia Viteri debería ya retirarse. Ella terminó una alcaldía de Guayaquil con muchísimos cuestionamientos, no solamente sobre lo que hizo, sino cuestionamientos de corrupción. Hay que decirlo, porque así fue. Entonces, pensar que en este momento histórico de Guayaquil
Cintia es una opción. Pues eso sería casi como pensar que la señora esta, que fue prefecta, Susana Jiménez, creo que se llama, Susana González. Es como pensar que Susana González puede aparecer hoy día y decir, yo soy la solución para el futuro de la provincia. Sí, es gente que debería ya retirarse por completo, quedarse en su casa, buscar cualquier actividad interesante, pero esto de no saber retirarse a tiempo es un problema. ¿Cómo ve usted la alcaldía de Aquiles Álvarez? Yo creo que hay una alcaldía de hace pocos meses atrás y la alcaldía de hoy. Creo que la alcaldía de meses atrás era una más. Era una más. Hoy día creo que hay un renacer y que está haciendo cosas realmente trascendentes. Y la trascendencia la mido no por necesariamente el puente, no, es la reconstrucción del tejido social. Lo que está haciendo Aquiles Álvarez hoy es fabuloso en cuanto a reconstrucción de tejido social. Estaba olvidado eso. Totalmente olvidado. Y por eso decía, inclusive en la primera etapa de Aquiles, por así decirlo. Pero yo creo que en este momento hay un proceso de entendimiento absoluto de la ciudad que dirige. Y yo creo que ya esta alcaldía, porque no solamente el alcalde, esta alcaldía se dio cuenta que las obras de cemento no son suficientes si no van acompañadas de esa reconstrucción social. Lo que está haciendo en estos días ese campeonato de fútbol que reúne a miles de chiquillos. La Liga Pro. El renacer. El Hospital Bicentenario. El Hospital Bicentenario. Diálisis, lo que está manejando con Pedro Granja. El renacer. Claro, el renacer del Parque Samanes. Cine para que la gente pueda ir, sentarse en el césped, ver una película. Los circos. Es un tema que socialmente está teniendo un enorme impacto. Y yo creo que eso lo vuelve sumamente peligroso frente a un gobierno que no tiene ni obra física y mucho menos reconstrucción del tejido social. Y por el contrario, un gobierno que recorta dinero de la salud del país, que para mí es lo más notorio de este gobierno. Entonces, cuando encontramos, no hay diálisis gubernamental y el alcalde decide, vamos a tener diálisis gratuita además. Cuando los sistemas de salud nacionales están colapsados y el alcalde mejora la infraestructura que ya existe. Cuando hay un problema enorme de abuso contra los niños, abuso infantil, pero enorme, criminal, y no hay ninguna respuesta del gobierno, ni de este ni del anterior, ni de los anteriores, diré yo, y viene Aquiles y con Pedro Granja crea estas clínicas con atención privilegiada. Caramba, eso tiene un profundo impacto social. Y yo creo que si esta segunda etapa del alcalde se profundiza, podemos tener cuidado un serio aspirante a la presidencia de la República. Porque habrá entendido esto que es determinante, que el poder es para servir. Y ese es el concepto que muchas veces desaparece de nuestros gobernantes. A pesar de la persecución que le hacen a Aquiles. De esa implacable e infame persecución. Yo no recuerdo, dejando a salvo la infame persecución de León Febres Cordero contra Gustavo Noboa, no recuerdo otra que haya sido más infame como esta. Lo que están haciendo con Aquiles Álvarez hoy por hoy es una infamia que no tiene perdón. Y yo creo que los ecuatorianos, guayaquileños principalmente, pero ecuatorianos, nos damos cuenta de esto. Es decir, para la sociedad en general es bastante fácil, creo yo, identificar a los pillos. Yo creo que la sociedad, cuando le pintan los políticos, dice, este hombre es serio, este hombre es consciente, este es un pillo, este otro es un sinvergüenza. Este es un badulaque. Sí, y yo creo que hoy día se está mirando a Aquiles Álvarez. Yo no creo que el ecuatoriano común diga que hay un pillo ni un badulaque y tampoco alguien intrascendente. Creo que Aquiles Álvarez está tomando una fuerza impresionante. Y una fuerza impresionante que nace ¿de dónde? De lo social. Porque si un gobierno no se ocupa de lo social, es un gobierno que no trasciende. Yo me acuerdo, y cito el ejemplo, tantas veces lo he dicho, Guillermo Lasso en conversación conmigo. Yo le pregunté, Guillermo, ¿para qué quiere usted ser presidente? Se lo pregunté, estábamos ahí en su casa los dos. ¿Qué le dijo? Me dijo, para trascender. Yo allí descubrí que había vanidad. Claro, trascender vanidad.
Y no hay persona o gobierno que pueda trascender si no tiene un compromiso social profundo, pero eso no se improvisa. Doctor, eso nace. Para cerrar ya, porque tenemos al otro invitado. El fin de semana o la semana pasada, el gobierno inauguró un UPC en Machala. La fotografía. Pero ahora esos UPC se los está inaugurando en contenedores. ¿Qué se ha hecho con el dinero del IVA, este aumento del IVA que se hizo y que supuestamente se iba a recaudar 1.800 millones de dólares que ahora vemos en esta imagen? ¿Cómo les inauguran un UPC a los policías en esas condiciones? Esto es parte de la recuperación del tejido social del gobierno. Nos preguntamos porque también necesitan dignidad. Los policías. A mí me apena tener que decirlo, pero este es un gobierno que desprecia a la gente, que desprecia a la masa, que desprecia a la gente normal, común y corriente, la desprecia. Los policías ponen en riesgo su vida todos los días, todos los policías. No es que uno sí, uno no, todos los policías. ¿Qué es lo que reciben del gobierno nacional? Un contenedor miserable al que llaman UPC. Es que no hay derecho. No hay derecho. Entonces, esto para mí sintetiza lo que sintetiza la gestión de gobierno. Es una gestión que desprecia a la gente. ¿Y sobre dónde está el dinero? Yo confío que Ecuador volverá a tener fiscal en algún momento. No de la Gasca, por supuesto. Ecuador volverá a tener un fiscal. Y ese fiscal, en 5, 10, 15, 20 años, sabrá encontrar qué hicieron con el dinero del IVA y podrán establecer responsables. El caso de Álvaro Uribe, en Colombia. ¿Cuántos años pasaron para que ahora sea sentenciado? A 12 años. 12 años de arresto domiciliario. Entonces, el poder no es eterno, Jaime. El poder no es eterno. Y estos gobernantes de hoy, entontecidos como están por el poder, piensan que el poder es eterno y que son intocables. Y no hay intocables en el mundo, menos en nuestra sociedad tan cambiante. El fin de semana inauguraron también un ascensor. Un elevador que no funcionaba hace 7 años. Pero eso no es lo más grave, Jaime. Que han puesto la plata, lo dijo Umahinga, sí, 2 meses de su sueldo para poderlo arreglar. Eso es lo más grave. Es decir, hemos llegado a un gobierno cuyos funcionarios públicos ponen su salario. Para empezar, tendrá mucho dinero el señor, ¿no? Para que pueda donar 2 meses de sueldo. Y con una donación privada arreglan un ascensor, le ponen una banda, cortan la cinta y discursos. No. La banda morada todavía, ¿no? Sí, hemos llegado a una situación en la que la gestión pública se mide por el número de ascensores que se arreglan. Pero doctor, si el gobierno está esperando pues que la empresa pública le regale armas a los policías, a los militares, ¿qué podemos esperar? Estamos en una etapa de vergüenza, en mi opinión, una etapa de vergüenza. Yo no recuerdo ni siquiera el gobierno de Moreno y ni siquiera el de Lasso. Daba tanta vergüenza como este, ¿no? Es decir, yo no recuerdo en el gobierno de Guillermo Lasso que hayan inaugurado un ascensor con cinta y discursos. Y con plata de un funcionario. No, hemos llegado ya a niveles de descenso que ya el lodo se vuelve caviar para lo que tenemos. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo brindado en esta entrevista. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. 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 Gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludamos al el experto en comunicación política, Salvatore Foti, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. ¿Cómo está, Salvatore? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días. Más bien gracias a ustedes por la invitación y la gentileza. ¿Cómo están? Bien, Salvatore, aquí viendo el panorama político cada día más intenso, ¿no? Ayer el gobierno salió a decir que va a ir a una marcha la próxima semana hacia la Corte Constitucional y hoy
los trabajadores también van a otra marcha hacia la Corte Constitucional. ¿Qué lectura darle a este panorama que estamos viviendo en este momento en el país? Bueno, las lecturas son muchas en realidad. Primero me gustaría poner en contexto algunas cosas porque la política va de la mano de lo que pasa en el país. No son dos aspectos diferentes, no hay ninguna dicotomía en este sentido. Por ende, hay que recalcar que el país en este momento tiene gravísimos problemas a nivel de seguridad. En lugar de hablar de homicidios, ya nos hemos acostumbrado a hablar de masacres, ¿no? O sea, ya no es que mataron a uno o a dos personas. Hay masacres, vamos por un homicidio cada hora, vamos con aspectos muy graves también en el ámbito de la salud. Por ende, este país, el actual país, con el novoísmo, en este momento está enfrentando realmente uno de los periodos más álgidos y, mire, evitemos también eufemismos negativos a nivel histórico de los que hemos vivido. Esto es lo primero. Por otro lado, tenemos un gobierno con una narrativa que va prácticamente, que no tiene oposición. Esto es lo que a mí me preocupa. No hay oposición, la oposición no está gozando en este momento de un vocero que esté, digamos, en capacidad de contrarrestar las iniciativas del gobierno. No hay un mensaje tampoco claro de la oposición y esto evidentemente le facilita al actual presidente hacer y decir lo que quiere. ¿Por qué hacer y decir lo que quiere? Porque el ataque a la Corte Constitucional es gravísimo. En cualquier país democrático creo que lo estaríamos viviendo todos con mucha más preocupación. Aquí andamos todos muy sueltos de huesos, si me permite, en el ámbito académico, pero me da gusto que por fin haya gente que empieza a criticar lo que está pasando. Hay gente que empieza a ver indicios preocupantes que no llevarán a nada bueno si seguimos así. O sea, hace falta que la oposición se organice y que las organizaciones sociales retomen su rol, porque en este momento, reitero, lo que se vive con la Corte Constitucional es inaceptable. Y es verdad, nosotros Salvatore, Carla Aro te saluda, buenos días. Se han normalizado las muertes violentas. Estamos en un estado donde la ciudadanía ha empezado a normalizar y ha empezado a normalizar porque el gobierno nos está imponiendo su agenda de comunicación. El gobierno es el que nos impone lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que analizar. Y ahora pone como verdugo a la Corte Constitucional y el presidente manifiesta una marcha. ¿Cómo crees tú que toma esto la ciudadanía o qué puede influir esto en la ciudadanía dado que él mismo ha manifestado que se va a venir una consulta popular? Bueno, lo de la marcha y lo de la narrativa es absolutamente legítimo. O sea, está bien, el gobierno hace lo suyo. Por esto yo empecé diciendo que lo que está faltando aquí es la oposición. O sea, yo me pregunto, ¿dónde está la oposición? ¿Cómo está organizada la oposición? Si bien es cierto que hay un relato, una narrativa por parte del Ejecutivo, también es cierto que falta el relato por parte de la oposición. Y la oposición no es evidentemente el correísmo. La oposición son todos aquellos ciudadanos y todas aquellas organizaciones que empiezan a entender que hay, como tú bien decías, un relato, una narrativa, una brújula, digamos así, del gobierno que muchos siguen, la mayoría inclusive de algunos ciudadanos siguen, pero que hay del otro lado. Entonces, la marcha con la Corte, hacia la Corte Constitucional, los ataques, también videos, yo creo videos anacrónicos ya, ¿no? O sea, parecen de los años 50, de las repúblicas estas, o mal llamadas repúblicas, que son caricaturas, ¿no? Que hasta nos toman el pelo en las películas, de dos ministros, tres ministros, con atrás los militares. Me parece tan pobre como argumento y expresión, inclusive visual para la ciudadanía. Pero bueno, así les gusta hacerlo y reitero,
lo que más preocupa es la falta de mensajero por parte de la oposición. Creo que la oposición y las organizaciones sociales tienen que un poquito reorganizarse, porque la Corte Constitucional, para que la gente nos entienda, ¿no? La Constitución es la máxima expresión de la democracia en cualquier república. Y la Corte Constitucional, evidentemente, facilita, o mejor dicho, obstaculiza que se violente la Constitución, que se violenten los derechos de los ciudadanos. Atacar a la Corte Constitucional es atacar a los mismos derechos, valga la redundancia, constitucionales de los ciudadanos, que implican conceptos de libertad, que implican conceptos de expresión, de movilidad. O sea, aquí las cosas no están tan bien. Si me permiten, pero yo sí quiero, ahí concluyo un ratito la intervención en este momento, que es esto. Yo creo que el gobierno se está equivocando con la consulta popular. Creo que no va a tener, o sea, podría tener más que perder que ganar. Además, la consulta que ya hizo Noboa, la primerita, perdió en 2 preguntas, ¿no es cierto? 2 preguntas no le dieron paso. Creo que de ahí vamos a empezar, o sea, en el sentido que podría perder, por lo pronto podría perder 2 más fácil ahora, mínimo. Claro que el escenario es que las gane todas, pero yo reitero, me atrevo a decir, me atrevo a opinar, todavía se puede. Creo que tiene todo que perder y nada que ganar Noboa con esta consulta. Salvatore, has dicho algo súper importante que nos deja una nueva apreciación. Decías, la oposición ya no solamente es la RC, o sea, ya no solamente es el bloque contrario al gobierno, por ejemplo, en este caso desde la Asamblea. Ya la oposición tiene que consolidarse con todas las organizaciones sociales a las cuales directa e indirectamente se le están vulnerando derechos. ¿Qué significa esto? Que tiene que renacer una nueva oposición. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque el bloque de la Revolución Ciudadana ha sido constantemente desgastado, o el gobierno lo tiene en un constante desgaste con ataques, ¿no? Entonces hay que pensar ya en una nueva oposición que venga de las bases sociales. Claro, o sea, la oposición, primero, evidentemente la Revolución Ciudadana es el movimiento político con más, digamos así, respaldo, ¿no? Porque igual tiene su voto duro, tiene su confianza en las urnas, pero más allá de este movimiento es evidente que como ahora, digamos así, las leyes y todo lo que estás haciendo, inclusive la consulta, nos involucra un poquito a todos, creo que hay que ampliar la oposición y creo que hay actores importantes que ya tienen que adherirse a esta oposición. Mira, cuando hizo la consulta, hagamos un ejemplo rápido, que toca un poquito a todas las bases sociales del país. Cuando se hizo la primera consulta, a Noboa le dijeron no, por ejemplo, por el trabajo a horas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahora la pregunta que hace solo por el sector del turismo, esto es evidente que es un caballo de Troya para luego, digamos así, modificarlo después. ¿Por qué? Porque una vez que tú votas, digamos que gana el sí, luego esto pasaría a la Asamblea. Y ahí puede haber, la ley puede dar más alcances a este sí que se dio de buena fe en las urnas. Y por ende mañana podríamos tener que cualquier empresa luego se vuelve turística. O sea, no sé si me dejo entender. Entonces, tengamos cuidado. O sea, en esta... también la primera pregunta a mí me parece absurda. O sea, en cualquier país que te digan, ¿quieres que vengan otros a arreglarte el problema con fusiles y qué sé yo, y con marines? Estás feliz. O sea, si yo fuera las Fuerzas Armadas ecuatorianas estaría muy preocupado. Si fuera un ciudadano ecuatoriano, como también creo que lo soy, también estaría preocupado, porque igual en la Asamblea se pueden dar alcance a este sí de la consulta y podríamos empezar a tener, además de Fuerzas Armadas regulares, también, quién sabe, contrataciones, por ejemplo, con empresas privadas. O sea, los alcances, esto podría volverse un caballo de Troya del cual podríamos arrepentirnos más temprano que tarde. ¿Y por qué crees que
nadie dice nada. El de las Fuerzas Armadas, silencio total. Los ex miembros de las Fuerzas Armadas tampoco se pronuncian. Por ahí de vez en cuando alguien sale. Hay un silencio, ¿no? Le están dando, como quien dice, el beneplácito para que Daniel Noboa haga lo que quiera. Por esto te decía, no hay oposición. Y mira, vamos a lo de las Fuerzas Armadas también. Con la anterior consulta también se autorizó, evidentemente, bajo el tema de la criminalidad, que se compren, por ejemplo, implementos para las Fuerzas Armadas sin intermediarios. No sé si le suena la pregunta de la consulta, esta fue la anterior. Y se compraron chalecos que hasta la fecha no sabemos qué pasó, no sé si se acuerda. Entonces son caballos de Troya, o sea, hay que tener cuidado. Las Fuerzas Armadas que no se pronuncian es parte del mismo problema del cual yo le hablaba antes. ¿Dónde queda la oposición al país? No hay oposición. Evidentemente todos los sectores sociales están callados y otros hablan en cambio demasiado, no sé por qué, si lo hacen gratuitamente o porque tienen alguna ventaja que no logro entender. Soy bastante ¿Quiénes son esos que hablan qué. demasiado? Bueno, yo creo que también dentro de la opinión pública hay sectores ortodoxos de la opinión pública, canales de televisión, periódicos, periodistas, que ya me parece que son más medios políticos, con una línea política evidente que se le reconoce, partidista, alineada al gobierno. Entonces, esto a mí me parece bastante triste porque se vuelven cómplices de una situación que se le va a ir de las manos, se nos va a ir a todos. ¿De qué manera, por qué es tanto alineamiento hacia el gobierno? ¿Por qué lo hacen ellos? Esto no lo sé, significa simpatía de ser, es simpatía, no sé por qué, les quiere, les cae bien, les gustó el cartón, no sé. Yo simplemente me aferro a lo que es una postura, reitero, porque hoy además si uno habla como hablo yo, ahora ya mismo soy de todo, ¿no es cierto? Porque entonces yo me aferro a lo que es los conceptos básicos de la democracia, que son, por ejemplo, que la Corte Constitucional, cuando te dice que no, se acepta. Si hay, y que miren, estoy en muy buena compañía, no sé si estoy en minoría, pero estoy en buena compañía, porque desde la ONU también están preocupados por el ataque a la Corte Constitucional. Así que yo prefiero estar del lado de los que se preocupan de la democracia, no de aquellos que dicen que se haga cualquier cosa con tal de que no sé, porque además, perdóneme, hagamos un poquito de memoria histórica aquí. Bajo el pretexto de la criminalidad se han hecho muchas cosas, el IVA, se han quitado los subsidios del extra, a la gasolina extra, ¿y a cambio de qué? Yo no he visto nada. En los hospitales sabemos cuál es la situación, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a gastar plata por la consulta. Entonces, la mía no es una postura política, la mía es una postura de ciudadano que dice qué pasa, que haya cambio. Y reitero, a cambio me parece que hay un gobierno bastante fuerte a nivel comunicacional, porque luego a nivel pragmático, si vamos a sacar una cédula, desde ahí sabemos cómo funciona el país, y luego tenemos un gobierno que se preocupa de la Corte Constitucional cuando los problemas son otros. Los problemas son otros para la democracia, la sociedad de los ciudadanos. Los problemas son abrir una tienda y que no te extorsionen. Estos son los problemas de los ciudadanos. Que haya más trabajo y no hay trabajo. Que la economía mejore y no mejora. Porque la microeconomía, no la que nos cuentan, la que vivimos cada día, sabemos cómo anda. La producción petrolera también ha tenido un revés en los últimos meses. ¿Por qué no hablamos de esto? Entonces, yo reitero, hay que reorganizar la oposición desde la parte política, evidente, porque no hay oposición, no hay un mensaje de la oposición, o por último, no sabe llegar este mensaje. No hay mensajero porque evidentemente en este momento no logramos ver a alguien que lleve adelante una posición, como podemos decir así, aséptica, ¿no? O sea, no de panza, sino un poquito más argumentativa para que los ciudadanos entiendan a lo que nos estamos enfrentando y exigirle al gobierno más bien que respete la Constitución, porque las que tenemos, la que también se aprobó, que se aprobó también en las urnas, entonces ya hubo
consultas populares, que sí hicieron cosas, evidentemente, que sí cambiaron el país, yo creo que en muchos aspectos para bien. Y ahora nos encontramos, ya vamos con 2 consultas populares, se vuelven a plantear preguntas que, reitero, se pueden volver caballos de Troya para que luego se haga cualquier cosa, porque a mí no me convence, sobre todo a mí me preocupa, más allá de lo del juicio político a los miembros de la Corte Constitucional, que es inaceptable, inaceptable, porque la Corte Constitucional no es un órgano político, es un órgano jurídico, se supone que independiente y transparente. No me convence la pregunta número 1 sobre estas famosas bases militares extranjeras, que a mí no entiendo cómo las Fuerzas Armadas todavía no se pronuncian, y no me convence el trabajo por hora por el sector del turismo, porque aquí, acuérdense de mis palabras, todas las empresas se van a volver turísticas, no tenga ninguna duda. Así es. Salvatore, el inicio de la campaña, el presidente Noboa la vio marcada por una propuesta de la constituyente. Nos vamos a una asamblea constituyente, y fue una narrativa que impuso, de la cual nos estuvo hablando a los medios de comunicación. Llega al gobierno, se posesiona y resulta que ya no lo ve así. Empezó a optar por la estrategia de leyes económicas urgentes, que terminaron siendo una fanesca porque no eran económicas y mucho menos urgentes, e involucraba pues a distintas normativas, ¿no?, para obviamente establecer sus propósitos o intereses propios del gobierno. Ahora nos habla de consulta, y tú nos decías hace un momento, me atrevo a decir que es probable que no le vaya tan bien al gobierno. ¿Por qué consideras que no le puede ir tan bien? ¿Porque ha hecho una reducción en los ministerios? ¿Porque hay despidos? ¿Porque más allá de la narrativa o de lo que se habla en redes sociales sabemos que la realidad es otra? ¿Crees tú ya que se empieza a crear ese rechazo ante el gobierno? No, porque la política es dinámica. Mientras más tiempo pasa, más se pierde popularidad. Es inercia, es fisiológico. El desgaste. Por ende, hay un desgaste, sí, innegable. Por ende, tiene todo que perder. O sea, yo creo que tenga todo que perder. Además, no sabemos si va a faltar la luz. O sea, hay muchas cosas, todavía muchas incógnitas que pueden pasar. Entonces, creo que tiene todo que perder, porque en este momento él, en cambio, tiene mayoría en la Asamblea, hace lo que quiere. Por esto no hace la constituyente. Cuidado, la constituyente la va a hacer en un momento importante en el cual él tenga baja de popularidad o tenga algún problema grande y todo lo demás. En la agenda está la constituyente y van a ser constituyentes. Si es que él acabará estos 4 años de mandato, tiene todavía... O sea, ¿crees que va a guardarlo como comodín entonces? O sea, ¿crees que para él va a ser un comodín el tema de la constituyente? Depende cómo le vaya en esta consulta. Claro, mira, y también puede haber luego muerte cruzada. O sea, él tiene un montón de cosas que puede hacer de aquí a 4 años, reitero, si es que, porque aquí estamos acostumbrados que tampoco siempre se acaban los 4 años. Entonces, si es que tiene estos 4 años, él tiene muchos comodines. En este momento la constituyente no le convenía, porque él ya tiene poder dentro de la Asamblea para hacer pasar las leyes. Las leyes simplemente no llegan a última instancia por la Corte Constitucional. Por eso quiere dar de baja a la Corte Constitucional, esto es todo. Ya mismo va a poner fiscal general del Estado, o sea, él ya lo tiene todo. Entonces, ¿cuándo le servirá a llamar a una constituyente? Lo hará, no es el momento. Pero tampoco creo, y ahí me atrevo, ¿no? Tampoco creo que era el momento de la consulta popular. Yo creo, reitero, que tiene todo que perder y nada que ganar. Creo que la oposición tiene tiempo de sobra, si es que por fin madura. En las organizaciones sociales también empiezan a hacer oposición, porque les he visto realmente muy tibias, a pesar de despidos y todo lo que ha pasado. Parece que ya en el país todo el mundo está feliz. Entonces, tienen tiempo de sobras, tienen septiembre, octubre y noviembre para armar una narrativa, para armar un bloque sólido, concreto, válido. Además, en el sector de la sierra, justo en septiembre empiezan las clases y por ende como que la gente está más sensible, ¿no? Ya van a poner a los niñitos a la escuela, ya le toca el bolsillo, en fin.
creo que hay muchas aristas negativas, creo que el factor timing, claro que tienen que hacerlo cuando recién empiece el gobierno, ¿no? Le tocaba hacerlo por ahora, pero yo no lo hubiese hecho, por esto yo no soy asesor y él tiene asesores de sobra, entonces creo que son muy buenos y vamos a ver qué pasa para diciembre, a ver qué le lleva a Papá Noel. Pero esos asesores que tiene solo utilizan el cuarto de guerra, ¿no? Para atacar a la oposición. Pero en realidad No, bueno, ahí... lo que hace Dime. el gobierno es poco. Bueno, pero lo capitaliza, ¿no? O sea, fíjense, si queremos, yo ahí faltaría más, o sea, toda gente preparada, no me atrevería, o sea, simplemente el mío era un chiste. Creo que tienen una narrativa que pega porque saben explotar bien algunos factores. El primero es el de las redes sociales, ¿no? Donde llegan prácticamente a todos. Luego, si se fijan, ahí hay una paradoja. Parece que el presidente lleva la agenda, hace todo, pero el presidente en realidad aparece poco. No sé si ustedes han fijado. Al presidente se lo guardan y de vez en cuando disparan el cartucho, ¿no? Ahora era necesario disparar la carta del presidente y asoma el presidente hablando en público. Pero normalmente es un video de 3 segundos. O sea, esto es lo que tenemos. O sea, tenemos un mandatario que te aparece 5 segundos. O que se va de viaje, ya mismo ya se van otra comitiva. Entonces lo hacen bien, lo hacen bien. Por esto yo les digo, el gobierno, todo lo que hace es legítimo. Mi pregunta es, ¿dónde ha quedado la oposición? Esta es mi pregunta. ¿Dónde está la oposición? Porque el gobierno hace lo que tiene que hacer. Llevar la agenda, hacer cumplir las prioridades, reunirse con los que también tienen agenda en el país, ¿no? Porque me parece que también hay agenda de otros países en Ecuador, es evidente. Y el presidente la respeta muy bien. Y entonces yo me pregunto, ¿y la oposición dónde está? ¿Qué hace la oposición? ¿Por qué la oposición no dice que, por ejemplo, la consulta popular que vamos a enfrentar en diciembre representa un gasto y tenemos historias tristes en los hospitales ecuatorianos? Faltan insumos a la policía, faltan insumos a las Fuerzas Armadas. Mataron, creo que, si la memoria no me falla, 11 militares. Hubo una matanza de 11 militares. De esto no habla nadie. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que el país hoy esté empeñado en hablar de la consulta y de poner una base extranjera en el país cuando las fuerzas militares nuestras, no de otro país, sufrieron bajas hace poco. Y sabemos si hay más insumos para los militares, sabemos si hay más armas, sabemos si hay más inversión. No sabemos nada. Sabemos que hay la consulta. Aquí hemos tenido hemos tenido un montón de consultas. La última mismo, reitero, con Noboa, me parece que el país no es que haya cambiado de manera. Hicieron una consulta ¿para qué? Para que aumentar las penas de algunos delitos y esto apenas significando un incremento, por ejemplo, que un delito X se condenara con 22 años y ahora es 25. Esto no lo podían hacer con la Asamblea, con una simple ley. No, gastaron plata, en fin. Ahí no, porque empezaría a desahogarme. Quisiera ser todavía, digamos así, lúcido. Entonces, me parece que se han hecho cosas que le han hecho daño al país. Me parece que se siguen haciendo cosas que le hacen daño al país, que le van a hacer mucho más daño al país. Y la responsabilidad es también de la oposición, que no logra ser contundente con la ciudadanía y no logra transmitirnos o hacerle entender a la ciudadanía los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando, que son riesgos serios de autoritarismo, y esto más bajo un régimen que hasta hoy, mi opinión, es ineficiente e improvisado a nivel de política pública. Salvatore, dentro de las preguntas de la consulta popular, hay preguntas que nos hacen ruido y una de esas es, por ejemplo, la reducción del número de asambleístas, así como el quitarle el financiamiento a las organizaciones políticas para su participación. ¿Cuál crees que es el mensaje o cuál crees que es el objetivo del gobierno con esas preguntas?
Bueno, estas son las preguntas para que la gente le caiga bien todo el contexto, ¿no? Entonces, disminuir los asambleístas, la gente, te diría que sí. Pregunta Gancho. Que también tampoco es tan bueno, pero bueno, digamos que es maravilloso, nos ahorramos no sé cuánta plata. Nos ahorramos la plata que gasta en la consulta, tal vez menos con esto, pero bueno, vamos más allá. Lo de los financiamientos a los partidos políticos es un tema evidentemente feo para los ciudadanos, porque los ciudadanos saben que con esta plata mucha gente se la farrea, o sea, digamos las cosas como son. Y por ende los ciudadanos dirán, sí, quítenle la plata. Pero ahí perdemos una vez más de vista lo que es la democracia. En democracia todos debemos jugar con las mismas reglas del juego y con algunos recursos. Si un ciudadano quiere ser mañana candidato, lo primero que necesita es recursos económicos, aunque sea una camioneta para irse en el territorio, ¿no es cierto? Entonces, si ya no me dan plata y yo quiero ser candidato, simplemente no voy a poder ganar. ¿Quién va a ganar? Van a ganar los que más plata tengan. O sea, me parece tan clarito el mensaje. El que tenga plata será candidato. El que tenga plata tendrá respaldo de parte de la prensa, que también necesita plata, ¿no es cierto? Porque luego están las pautas, entonces te empiezan a... O sea, es inútil que les cuente la realidad, que usted la sabe mucho mejor que yo. La realidad que se ve y aquella que no se ve. Entonces, quitarle plata a los movimientos políticos es quitarle recursos a la democracia. Yo prefiero que haya 15 candidatos, ¿sí? Al exceso que haya 15, 16, 17 candidatos, al defecto que en cambio haya un candidato por tener plata, o dos por tener plata, o tres. O sea, me parece peor, porque los tres no estarán ahí por capacidad o porque estamos ahorrando plata como ciudadanos. Estarán ahí porque ellos sí tienen la posibilidad económica de estar ahí. Y entonces las personas que sí trabajamos, que sí nos enfrentamos al día a día, jamás vamos a poder participar a la política y al servicio público si algún mecenate por ahí que tenga recursos no me apoya. ¿No le parece esto también un argumento bastante feo y en contra de la democracia y en contra de los ciudadanos? Pero las lecturas hoy en día son superficiales. Las lecturas hoy en día son tiktokeras. Entonces, así le gusta a la gente. Esperemos que hasta diciembre, reitero, haya oposición y sobre todo empecemos como ecuatorianos algunos ya a madurar, porque estamos razonando con la panza, más no con la cabeza, y hoy afecta a la democracia, y la democracia es para todos, no por algunos que son ahí más inteligentes o se creen más inteligentes. La democracia es para todos, para aquellos que tuvimos la suerte de estudiar un poquito más y para aquellos que no tuvieron la suerte de estudiar, pero cada día se levantan, madrugan y van a trabajar. Entonces, para todos nosotros en la democracia, y la están atacando y la quieren manosear. Y a esto se le dice no. Privatización de la democracia también, darle simplemente el privilegio a quienes tienen los recursos económicos o quienes manejan las grandes emporios dentro del país para poder participar. Pero también tiene enemigos, el gobierno se crea enemigos y se abre frentes. ¿Qué opinas de los frentes que se abre, por ejemplo, con el alcalde de Guayaquil? Mire, el frente con el alcalde de Guayaquil creo que es visceral. O sea, es un asunto personal entre el alcalde y el presidente. Esto no es también entra, ¿no?, dentro de la agenda política, pero creo que le favorece más al alcalde de Guayaquil porque lo están posicionando, le están dando identidad. O sea, hoy el alcalde de Guayaquil está conocido a nivel nacional gracias también al trabajo de la presidencia de la República, porque si no, el alcalde de Guayaquil tendría el mismo conocimiento que casi siempre todos han tenido. O sea, para ser un alcalde conocido a nivel nacional tendría que ser alguien como Nepot, que ha estado en la alcaldía por, qué sé yo, por 20 años. Aguilé Álvarez ni siquiera va, creo que son pocos añitos, y ya le conoce todo el país. Esto es gracias al presidente. Entonces, creo que también ahí se está equivocando. ¿Cuál es la percepción que existe del alcalde de Guayaquil en Quito? Miren, en Quito simplemente leemos, creo yo, la mayoría de los ciudadanos leemos las noticias y vemos que
todo lo que hace el alcalde está mal, que es lo mismo que también pasa en Quito, ¿no? En Quito hubo un problema con el agua y era toda culpa del alcalde. Entonces yo creo que esto crea un efecto boomerang. Pero esa es la percepción de quién, del gobierno. Claro, el gobierno, cada rato que hay un alcalde. Y del pueblo quiteño. Me parece que las encuestas de las cuales yo tengo conocimiento, Pavel Muñoz, creo yo que están bastante bien. Así que inclusive lo del juicio político, vamos a ver qué pasa, de la revocatoria, perdón. Vamos a ver qué pasa. Me parece que pierde piso o está perdiendo piso. Pero reitero, estos ataques... No, de Quito le estaba diciendo, la revocatoria del mandato. Pierde piso. Pierde piso. En cambio, en Guayaquil me parece que hay un alcalde que hace obras y creo que esto es su mejor tarjeta de presentación, es esta, ¿no? Creería yo. Salvatore, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para conversar aquí en Ecuador en directo. Te vamos a seguir contactando para próximos programas. Les agradezco mucho. Disculpen al inicio el problema con la cámara. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, Salvatore Foti. Él es analista político, experto en comunicación política, hablándonos de la coyuntura política que vive el país.